Bien, ahí estamos. Bueno, buenos días chicos. Lo primero que vamos a hacer antes de continuar con el tema es recordarles a ustedes un poco lo que vimos la última clase y el intento de relación que hicimos con lo que ustedes vieron en fenómeno de transporte, que tenía que ver fundamentalmente con flujo de fluidos. Donde ustedes vieron allí la aparición de una ecuación que se desprendía de los principios de conservación o del principio de conservación de la energía, que es la ecuación del balance de energía mecánica. A través de esa ecuación de balance de energía mecánica es que nosotros vamos a intentar predecir todas las necesidades que surgen de nuestra intencionalidad de querer trasladar una sustancia desde un punto a un punto de destino, sea cualquiera. Todas las instalaciones fabriles, todas, tienen eh, que ver con el traslado de materias primas en forma fluida, en forma de fluido, y digo de fluido para no decir líquido, porque puede ser no solamente líquido, sino también gas. Esta primera parte nos vamos a referir a eso. En las próximas clases capaz que ya nos refieramos a el transporte de materiales, pero por ahora nos vamos a referir a fluidos, ya sean líquidos o gases. Ustedes saben que en una instalación fabril se llevan las materias primas, se trasladan las materias primas, ya sea en forma de bombas o de transporte neumático o de bombas de vacío, en fin, como fuere, eh, la materia prima tiene que ir atravesando por distintas operaciones unitarias para finalmente transformarse en un producto final. Nosotros lo que vamos a ver ahora es lo básico para después poder entrar en cada una de las operaciones unitarias y que ustedes entiendan que esas operaciones unitarias, en la medida que las vamos incorporando al circuito, van a generar un problema de predicción de energía. ¿Para qué? Porque, mejor dicho, ¿para qué? Para que la sustancia siga su camino, para que ese fluido siga su camino, semi-transformado o no, que siga su camino y llegue hasta el destino final. Entonces, cada una de estas operaciones que nosotros vamos a instalar en el circuito original van a generar una pérdida de presión extra que debe sumarse a el cálculo general para así poder predecir y poder llegar a destino en las condiciones energéticas que uno requiere para que ese fluido se transforme finalmente en el producto que nosotros deseamos, atravesando cada una de esas operaciones unitarias. Bueno, todas las Todas las instalaciones industriales tienen básicamente o están conformados en su forma básica, digamos, valga la redundancia, por depósitos y por cañerías que los unen entre sí, digamos. Esas cañerías a su vez están adheridas a una serie de accesorios que ya vimos la semana pasada, que pueden ser primero los elementos de unión entre cañerías. No se olviden que las cañerías tienen una longitud máxima de 6 metros y la unión de esas cañerías puede producirse de distintas maneras, ¿no es cierto? Entonces, la aparición de estos elementos de unión forman, en definitiva, o conforman, en definitiva, una parte de los accesorios que son las famosas uniones. Esas uniones pueden ser niples, coples. A esas tuberías nosotros las podemos ensamblar de otra manera, como soldándolas, en fin. Un poco de eso vamos a tratar de ver, pero en forma general, digamos, no nos vamos a meter porque más tiene que ver con la cuestión mecánica,
y no con una cuestión de operaciones industriales. Porque, a ver, ¿cuál es la distinción? En la parte mecánica ustedes tienen que ver que eso no tenga pérdidas, que soporten las presiones de trabajo, que no haya fugas. En cambio, la operación industrial más bien tiene que ver con que no falle el traslado de la sustancia hacia el destino. O sea que llegue finalmente en las condiciones energéticas que nosotros necesitamos tener en el destino. Hay una cuestión que hay que recalcar, lamentablemente no estamos en la presencialidad, pero bueno, yo se los voy a contar así a grandes rasgos y después vamos a ver algunos videos y vamos a ver algunos abacos a través de los cuales ustedes se van a dar cuenta de lo que les estoy diciendo. Eh, Entrar a armar una planta industrial no es lo mismo en Inglaterra que en Argentina, que en Francia, que en Rusia. No es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Fundamentalmente porque cada una de estas naciones ha desarrollado su propio sistema de control, digamos. Este, o sea, ha normalizado cada una de estas partes que necesitan, que se necesitan en una instalación industrial. Por ejemplo, las cañerías. Si bien hay hoy por hoy un intento de generalización global, o sea, de que sea una única la norma que se mueva en todo el mundo, aún existen, incluso acá en Argentina, muchas fábricas que fueron entregadas llave en mano y que fueron desarrolladas por ingenieros y técnicos ingleses o ingenieros y técnicos alemanes o ingenieros y técnicos finlandeses o ingenieros y técnicos rusos. Entonces, esas plantas difieren una de otra por las normas a través de las cuales se rigieron. Eh, esas normas, que tampoco es objeto de esta materia, pero sí es importante que ustedes lo sepan porque nos vamos a cruzar con muchos abacos que tienen que ver con estas normas. Entonces, por ejemplo, estas normas en su comunidad, digamos, o sea, que tienen en común con el resto de las normas en el mundo, han adoptado una longitud de cañería de 6 metros. El espesor la van a medir, el espesor del caño, la van a medir ustedes a través del número de schedule. ¿Qué más? Los distintos materiales con los que se presentan las cañerías, digamos, hoy por hoy, si bien hay un importante avance desde el punto de vista de los plásticos, los, las cañerías de materiales, quiero decir, de metales, se siguen usando en virtud de su mayor resistencia y además la menor reacción hacia las cuestiones más bien mecánicas, ¿no? Tienen una mejor respuesta, quiero decir. De ahí es que entonces, cuando ustedes vayan a cualquier planta acá en Jujuy, por ejemplo, si tienen la posibilidad de ir a celulosa, en celulosa se van a encontrar con normas totalmente distintas a que si van a una juguera en Calelegua o si van al Ingenio Ledesma. Rescatar las distintas normas, yo se las puedo nombrar, pero porque es importante que ustedes la tengan. En definitiva, cuando ustedes vayan a una planta y cuando entren a ver los manuales, se van a topar con estas normas. Así que no sería problemático. Simplemente que ustedes sepan de antemano que todos los elementos industriales están sujetos a una norma. Y la norma tiene que ver con la procedencia. Bien. Eh, ¿Qué es otra cosita que debiéramos tener en cuenta? Bueno, que una base industrial, como decíamos, tiene
eh, depósitos, tiene cañerías, tiene válvulas, tiene conectores para las cañerías, conectores para entre las cañerías y los depósitos, la presencia de ramificaciones, ¿qué más tiene? A ver, que se me esté pasando. Bueno, las bombas, obviamente, que son objeto de esta parte de la materia y a partir de las cuales el objetivo máximo, digamos, sería poder seleccionar una bomba. La mejor bomba que se ajuste a la problemática de diseño o a la problemática de verificación. Y acá me quiero detener un poco, digamos, para que nos entendamos en el léxico. Una cuestión es la operación, o sea, las variables operativas, desde el punto de vista eh, de lo primero que nosotros tenemos que identificar. Si la planta existe, obviamente que nosotros no vamos a diseñar nada porque ya existe. Entonces, lo que sí podemos llegar a hacer, o el problema que se nos puede presentar en una planta existente, es que nosotros debamos hacer la verificación. O sea, para frente a un cambio de condiciones, frente a un cambio de variables, o sea, de golpe la planta necesita aumentar un poco la producción. Y quiere aumentar, no sé, un 5%, un 10%, un 15%. Entonces les van a pedir seguramente a ustedes que verifiquen, así se llama, verificación, si las instalaciones que están hechas sirven o aguantarían un aumento de la producción de un 10%. Bueno, el corazón principal de una instalación va a ser la bomba y lo que ustedes tendrán que verificar es si esa bomba tiene o les puede dar un excedente de un 10% extra de energía para poder soportar ese aumento de la producción. ¿No es cierto? Bueno, desde ese punto de vista nosotros vamos a hablar de un proceso de verificación. Otro tipo de problema que se plantea, que seguramente ustedes no lo van a hacer de entrada, pero sí a medida que transcurran los años, cuando se ganen un poco de experiencia, puedan llegar a caer en algún departamento técnico donde ustedes tengan que realizar diseños de instalaciones auxiliares, por ejemplo, o de una expansión de la instalación existente y tengan que diseñarla. ¿Diseñarla qué significa? Proponer todos los elementos que ustedes tienen para un objetivo nuevo y que en la medida de lo posible sea óptimo. No en la medida de lo posible, siempre tiene que ser óptimo, o mejor dicho, tiene que estar dentro de determinados valores óptimos. Entonces, las posiciones que por ahí, Matías Benjamín, no estamos presentando nada. Simplemente traten de escucharme porque en función de lo que yo les diga, vamos a avanzar sobre la materia. Digamos que es el preludio y después vamos al final de terminar de ver todos los elementos que consta la clase de hoy, demos algunas conclusiones, ¿de acuerdo? Entonces, enseguida vamos a empezar a compartir la pantalla, pero lo más importante hoy es que me escuchen y que me pregunten si hay algunas cosas que no entienden, de modo tal de que yo en los videos o en los esquemas haga énfasis. ¿Mm? Así que entremos a chatear o entremos a preguntar, que yo estoy para eso, para que ustedes me pregunten. Esta es una materia muy complicada, ustedes lo saben. A ver, la historia lo está diciendo, todos los chicos de esta carrera se reciben prácticamente con esta materia, o sea, es la última materia que terminan por aprobar, o por rendir por lo menos. Entonces, es importante que ustedes pongan atención porque es una materia muy larga y está comprimida en un semestre. Entonces, si bien nosotros hemos eliminado muchas de las operaciones unitarias porque realmente no caben en este semestre, y
aún así no deja de ser larga. Y peor aún, si bien este año hemos mejorado, porque ustedes han tenido el mini curso de mercado, el año que viene capaz que mejoremos un poco más cuando ya saltemos directamente del cálculo a mano a hacer cálculos más bien con algún sistema, con algún programa como el Aspen o el HiSys. Pero bueno, eso va a ser el año que viene. Necesitamos más bien el uso de esos programas, y esos programas nosotros los tenemos cargados en la facultad. Y este problema de la presencialidad, de la falta de presencialidad, no nos permite avanzar en esos aspectos. Bueno, entonces, básicamente ustedes tienen que tener presente que en su futura vida, cuando se presenten en una instalación fabril y tengan que hacer algunos cálculos, pueden ser que esos cálculos se refieran a algo que ya existe, en cuyo caso se llamarán cálculos de verificación, o tengan que ser respecto de algo nuevo que se esté por diseñar, en cuyo caso se llamarán cálculos de diseño. Esos son los dos planteos que se le puedan llegar a presentar. Ambas cosas tienen un tratamiento distinto desde el punto de vista operativo. Y lo vamos a ver en la medida que transcurramos en el dictado de la materia. Lo primero que vamos a hacer entonces ahora es compartir pantalla. Yo ya estoy compartiendo pantalla con ustedes. Y lo que sí les voy a pedir, por favor, chicos, que pregunten, porque si no preguntan, estamos complicados. Bueno, ahí estoy compartiendo pantalla. ¿Está llegando? Sí, ¿no? Bueno, si está llegando, vamos a entrar acá. Cualquier cosa me llaman por teléfono si se pierde la comunicación. Yo hasta acá la estoy llevando bien, pero por favor mantengamos el contacto, porque la verdad que yo estoy lejos de donde están ustedes. Bueno. Aguántenme un poquito, por favor, que ya estoy entrando al Word. Alguno que me hable, a ver si yo puedo escucharlos, chicos. Bien, profe. Bien, bien, perfecto. Bueno, esto, la primera parte ya la vimos, que es toda la parte de clasificación de bombas. Lo que sí vamos a hacer un poquito más adelante, en la medida que vayamos desarrollando algunos temas particulares, que ustedes vean las ventajas y desventajas de una u otra, el uso de una u otra bomba, digamos. Esto también ya vimos, las características de cada una de las bombas, de desplazamiento positivo, las rotatorias y de la bomba centrífuga, que fundamentalmente se la estudia un poco más en virtud de que su uso es bastante amplio. Pero bien, de todos modos, el hecho de la descripción de la bomba para mí no es tan importante, sino más bien que sepan ustedes cómo cómo genera la energía, digamos, esa bomba. La bomba va a cambiar esta energía que le da el motor, fíjese acá en el centro cuando circula,
y lo que va haciendo es que el fluido arranque con mucha velocidad en el centro y se vaya concentrando a la salida del impulsor, entonces va ganando energía de presión. Eso como para recordar de la última clase que vimos. Vimos que hay distintas formas de expresar la eficiencia de una bomba. De todos modos, nosotros cuando al final veamos selección de bomba, vamos a tomar una de ellas. Si bien ustedes las tienen que conocer el resto porque ya como les vuelvo a repetir, en función de la procedencia de la instalación industrial, o en este caso la procedencia de las bombas que ustedes estén estudiando, o de la bomba que ustedes estén comprando, los proveedores le dan más énfasis a cualquiera de estas eficiencias que otras. Por ejemplo, algunos le darán más importancia a la eficiencia hidráulica, otros a la eficiencia volumétrica, otros a la eficiencia mecánica, ¿me entienden? Pero bueno, ustedes la tienen que conocer a todas para poder conversar desde el punto de vista técnico fundamentalmente con los proveedores. Habíamos visto las bombas periféricas, las bombas especiales, en fin. Creo que incluso vimos un video donde se mostraban los distintos tipos de bombas. Vimos también todo lo que tiene que ver un poco con los accesorios, con los distintos tipos de válvulas, y hasta llegar fundamentalmente a esto. A ver, denme un segundo, quiero ver si no nos comimos un video por acá, creería que no. Bueno, dijimos además, no lo vamos a repetir, que el algoritmo que vamos a usar para el cálculo de los sistemas básicos de cañerías tiene que ver con la ecuación de balance de energía mecánica, que ya la conocen ustedes de fenómeno de transporte y ya han hecho algunos problemas el otro día. O sea, básicamente es esta que está acá, ¿cierto? Donde W no es otra cosa que el trabajo que va a imprimir la bomba, o el trabajo que ustedes esperan que imprima la bomba, y que tiene que ver con la diferencia de presión entre el punto de partida y el punto de destino, donde P1 es el punto de partida y P2 es el punto de destino. Luego tiene que ver con la energía potencial entre esos dos puntos, la energía cinética entre los dos puntos, y obviamente este término que tiene que ver con las pérdidas que tiene el sistema cuando se va trasladando del punto 1 al punto 2, que se denominan pérdidas por rozamiento, y que también las características físicas de por qué se produce ya la vimos en el fenómeno de transporte. De todos modos, esta presentación de este algoritmo digamos que tiene un vicio. ¿Cuál es el vicio? Este último término es el vicio que tiene. Dos veces el factor de fricción por la velocidad al cuadrado sobre GC, la sumatoria de L sobre D más la longitud equivalente de los distintos accesorios que se presenten a lo largo de la cañería, digamos. ¿Y por qué digo que este término es un vicio? Porque este término, recuerden ustedes, este término es el valor que nosotros le dábamos a WF. Si yo a esta expresión que está acá la presento, borro esto y pongo acá más WF, así, en esa forma de escribirlo, esa forma es legal, digamos, legal desde el punto de vista científico. ¿Por qué? Porque responde al primer principio de conservación de la energía, surge desde allí y hasta ahí es donde llega. Siguiendo estas condiciones, que estemos en presencia de un proceso isotérmico, bueno, este tema de fluido incompresible lo dejemos, es relativo. A ver. Sí, así como está presentada esta, es también para fluidos incompresibles. El régimen tiene que ser estacionario.
tiene que haber continuidad en el sistema, no debe existir reacción química y no deben existir flujos eléctricos ni magnéticos. Y acá me está faltando un término, es que no deben existir tampoco fenómenos superficiales. ¿eh? Bajo esas condiciones, bajo esas consideraciones, esta ecuación es válida. ¿eh? Ahora, ¿se acuerdan ustedes del fenómeno de transporte? Si a esta expresión yo la refiero como P por delta de B, P por la integral de, o la integral de P por diferencial de B, escribiendo o reemplazando este término por la integral de P por diferencial de B, ya esta expresión se hace válida no solamente para incompresible, sino también para compresible. Si yo a esto, acá, todo este término, me siguen el cursor, ¿no? Por favor, alguien me conteste, ¿siguen el cursor? Sí. ¿Siguen el cursor? Sí, profe. Si este término final, que es el de las pérdidas por rozamiento, yo lo escribo como WF, toda esta ecuación es legal. Pero si yo le escribo así como está escrita acá, 2F, 2 por el factor de fricción por velocidad al cuadrado sobre GC, sumatoria de la longitud sobre el diámetro más las longitudes equivalentes de los accesorios, ahí ya no es legal. ¿Por qué no es legal? Porque esta expresión que reemplaza a WF es una expresión, como vimos en fenómeno de transporte, que no, no surge de los principios de conservación, sino más bien surge de un artilugio matemático que tiene que ver con el análisis dimensional. ¿Se acuerdan? De ahí es donde aparecen los valores de los números adimensionales. Y acá tenemos un número adimensional que es el factor de fricción. Entonces, si yo lo escribo de esta manera, esta expresión es más bien una expresión técnica que sirve para hacer determinados cálculos, pero si una persona científica les plantea si esto es legal o no, obviamente que no es legal, pero sirve para los cálculos técnicos. Ahora, si esa expresión yo la recibo, la planteo, la escribo como WF a este último término, entonces ya de nuevo pasamos a ser legal. Pero que el tema del WF no es igual a esto, perdón, no es igual a esto en términos legales. Ahora, en términos técnicos sí es igual, por eso lo hemos escrito ahí. Pero esa igualdad surge de un análisis dimensional y de una verificación en planta piloto, como lo vimos en fenómeno de transporte. Bueno, ustedes saben que esta expresión tiene términos dinámicos y términos estáticos. Los términos dinámicos son aquellos que van fluctuando y que dependen de la velocidad, como este término de energía cinética y este término de las pérdidas por rozamiento. Y está conformado por dos términos estáticos que tienen que ver con las posiciones, que son los valores de delta de presión y de delta de posición. Eso es importante que ustedes lo sepan. Fíjense, con este algoritmo sencillo yo puedo diseñar cualquier instalación básica, cualquiera, incluso las de su casa, cuando tienen que llevar agua hasta el depósito, simplemente tomar medidas a la entrada, a las condiciones de entrada, y después ustedes pueden predecir perfectamente cuál es la bomba que necesitan en el caso de que la necesiten para un cambio en los objetivos, o sea que ustedes necesiten mayor velocidad a la salida de la casa o mayor presión a la salida. Las posiciones en una casa no van a cambiar porque seguramente la posición de la cocina está definida, lo único que puede cambiar es un poco la posición del tanque que pueda permitirles ahorrar determinada cantidad de energía, digamos, o que la bomba no esté funcionando constantemente. Y obviamente estos valores sí, porque el valor de velocidad va a tener que ver con el caudal que ustedes necesitan a la salida, ¿no? Pero bueno, son ejercicios que por ahí se pueden llegar a hacer, pero la falta de tiempo no nos permite. Bueno, ahora, vamos a volver
a esta expresión que es la expresión madre, que esta es lo que nosotros vamos a llamar el algoritmo de cálculo para este tipo de instalación. Este algoritmo, si bien es para fluidos incompresibles, de nuevo, repito, es para fluidos. O sea, que tienen que ver con agua, perdón, no con agua, que tienen que ver con líquidos y que tienen que ver con gas. Pero además, tiene una gran ventaja. No solamente sirve para fluidos newtonianos. Fíjense ustedes que acá, dentro de las condiciones, no hemos puesto fluidos newtonianos. ¿Por qué? Así como la presentamos, sirve para fluidos newtonianos y no newtonianos. ¿Dónde? Si el fluido es newtoniano, el Reynolds es igual a la densidad por la velocidad por el diámetro sobre la viscosidad, como lo vimos en fenómeno de transporte. Y el factor de fricción va a depender del número de Reynolds y de la aspereza relativa. Ahora, también va a servir para fluidos no newtonianos, donde el número del Reynolds no va a ser igual a ρ d sobre mu. ¿Por qué? Porque en los fluidos newtonianos el término viscosidad no existe. Aparecen en reemplazo del término de viscosidad constante, aparecen los parámetros rheológicos. ¿Se acuerdan ustedes? Esos parámetros rheológicos dependen de cuál fluido no newtoniano es. Entonces, cuando hablamos de fluidos no newtonianos, tenemos que, primero, determinar cuál es el número de Reynolds para cada, o que le corresponde a cada fluido no newtoniano. O sea, supongamos, nosotros estamos en presencia de una juguera o en presencia de una planta de agua potable. Si estamos en una planta de agua potable, no hay ningún problema, porque el agua es un fluido newtoniano, entonces Reynolds es igual a ρ d sobre mu, y la dependencia del factor de fricción con el Reynolds responderá a la ecuación de Chen o a la ecuación de Moody. No hay ningún problema. Ahora, ¿qué pasa si estamos en una juguera? Ustedes saben que el jugo no es newtoniano, es no newtoniano. Entonces, ¿qué hay que hacer? Y bueno, primero definir qué tipo de fluido es dentro de los fluidos no newtonianos. O sea, si es dilatante, si es pseudoplástico, si es un plástico ideal, si es un plástico real, si es un viscoelástico. ¿Cuál es? Una vez que lo tenemos definido, nosotros tenemos que encontrar cuál es el valor de la expresión del número Reynolds para ese fluido, porque son distintos para cada fluido no newtoniano, no son iguales para todos. Fíjense que para los newtonianos nosotros tenemos una sola versión del número de Reynolds y una sola versión de la dependencia del factor de fricción respecto al número Reynolds. Sin embargo, en los fluidos no newtonianos no es así. Vamos a tener un número de Reynolds particular y vamos a tener una dependencia o una función de factor de fricción en función del número de Reynolds particular para, según se trate, el tipo de fluido no newtoniano que está presente. ¿La pescaron, chicos? A ver, alguno que me conteste si se entendió. Si no, lo repito de nuevo. Profe, ¿puede repetir lo de newtonianos? ¿Cómo es? Sí, cómo no. Recuerden ustedes que un fluido newtoniano es aquel donde la curva geológica es una recta, o sea que el valor de la viscosidad es constante. Eso significa que es newtoniano. La viscosidad es constante. ¿De acuerdo? En un no newtoniano, esa viscosidad no es constante. Por lo tanto, al no ser constante, no se la puede expresar como un término mu, digamos, porque no es constante. ¿Qué es? Es una función. Al ser una función, va a estar en función de dos parámetros geológicos que ustedes lo saben, que son n y k. Recuerden,
si es no newtoniano. Ahora, eh, dentro de los no newtonianos nosotros tenemos una gama muy grande de fluidos. Si bien no son los mayoritarios en la naturaleza, porque conforman el 20, pongámosle el 30%, no obstante, por ejemplo, el tema de la mayoría de los alimentos, como, a ver, el primero, los jugos, la pulpa de tomate, las sopas, todas las compotas, el chocolate, en fin, hay un montón de productos que, si bien esas plantas nosotros no las tenemos en Jujuy, yo creo que no va a pasar mucho tiempo en que por ahí muchas de estas van a aparecer. Es más, hoy por hoy ya tenemos la presencia de una planta de jugos acá en Jujuy. Y el jugo es un fluido no newtoniano. Tenemos una de puré de tomate, donde también el puré de tomate no se comporta como newtoniano. ¿Entienden? Entonces, ahí ya no existe más la viscosidad como constante, la viscosidad como mu, sino van a aparecer la expresión de la viscosidad, pero esta vez representada por parámetros reológicos. Esos parámetros reológicos pueden ser NK siempre y cuando se trate de un fluido dilatante o pseudoplástico. Ahora, si es un fluido plástico ideal o plástico real, van a aparecer otros factores como alfa, m, etcétera, ¿no es cierto? Que ya lo vimos en fenómenos de transporte. Entonces, si bien esta expresión es válida para calcular las pérdidas por rozamiento, este valor de factor de fricción va a depender de un número de Reynolds particular. O sea, vamos a tener una expresión de factor de fricción y una expresión de número de Reynolds particular para, según se trate, el tipo de fluido no newtoniano que tengamos presente. Por ejemplo, tenemos dos fluidos no newtonianos que yo di en este ejemplo. El de los jugos, que tiene un valor de N y de K, porque justo es un fluido que está dentro de los primeros grupos dilatantes o pseudoplásticos, digamos. Y el puré de tomate otro. Pero, por ejemplo, si estamos frente a una fabriquita de pinturas, o que hagan la mezcla de pinturas, y ustedes tengan que hacer algún cálculo de verificación. Obviamente que lo primero que tienen que detectar es que la pintura no es un fluido no newtoniano. Y dentro de los fluidos no newtonianos tendrán que ver si es reopéctico o tisotrópico. Y según el tipo de cómo se comporte esa pintura, porque incluso dentro de las pinturas los comportamientos son distintos, ustedes tendrán que determinar cuál es el número de reino que le corresponde a esa pintura y a su vez tendrán que determinar, o sea, no es que ustedes lo tengan que hacer, tienen que buscarla y encontrarla. ¿Cuál es la función del factor de fricción en dependencia con ese número de reinos? ¿Se entiende ahora? ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver? Porque, a ver, ustedes no saben dónde van a ir a trabajar. Y yo lamentablemente tengo que darles toda el conocimiento básico para que ustedes estén preparados, así vayan a parar a una planta de agua, vayan a parar a una planta de servicios, vayan a parar a una planta de jugos o de lo que fuese. ¿eh? O de petróleo, porque también pueden ir ustedes a una de petróleo, no hacer proceso estrictamente, pero sí hacer cálculos de optimización, que son para lo que ustedes se están formando, digamos. Entonces, lo primero que tienen que hacer siempre es determinar cuál es el fluido que está trabajando y cuáles son sus características. O sea, fundamentalmente desde el punto de vista geológico primero, y después obviamente encontrar todos los valores de propiedades físicas para poder hacer los cálculos que correspondan. Bien, vamos a avanzar. Entonces ya dijimos, este es el algoritmo madre que vamos a usar nosotros para todos los tipos de fluidos, sean newtonianos o no newtonianos, con la única particularidad de que si es newtoniano, este valor de factor de fricción va a depender del número de Reynolds y de la aspereza relativa, como ya lo vimos en fenómeno de transporte, y la relación se escribe a través de la ecuación de Chen o eh, o se obtiene a partir de Moody,
que el gráfico de Moody. Hoy los cálculos gráficos ya no se usan, ya lo repetí creo que en fenómeno de transporte, prácticamente todos tienen, por el avance de las computadoras, directamente se anota el algoritmo como la ecuación de Chen y se procede al cálculo. Es más rápido y es más infalible, digamos. Eso siempre y cuando sea newtoniano. Ahora, si no es newtoniano, si es un no newtoniano, sí o sí tienen que encontrar la expresión del Reynolds generalizado y la dependencia del Fanny o del factor de fricción respecto de ese número de Reynolds generalizado. Que es lo más complicado. Yo acá les voy a volcar algunos, no están todos. Creo que en fenómenos tiramos unos cuantos más. Pero bueno, no se trata de la información que yo le dé, sino más bien en esta parte de la materia se trata de ver cómo se usan esos datos, digamos. Bueno, en el libro obviamente, porque lo que están ustedes viendo es lo que está desarrollado en el libro. No sé, a ver, ¿qué ha quedado de esta expresión por explicar? Tal vez este valor de alfa que ustedes ya saben que tiene que ver con el régimen, digamos. Si el régimen es turbulento totalmente, este alfa vale 1 y si es laminar vale 0,5. Vale 1,5. Ahora, ¿qué pasa si no es laminar ni es turbulento? Peor aún, ¿qué pasa si es un fluido no newtoniano, si es un plástico? Si es un fluido plástico, ideal o real. ¿Y por qué pregunto esto? Pregunto esto porque la dificultad surge de cuál es la velocidad que ustedes van a adoptar. O sea, yo puedo tener una velocidad en el punto 1 y seguramente voy a tener un valor de velocidad al final de la cañería o al final del destino, digamos, en el último depósito al que yo pretenda llegar. ¿Qué va a pasar? ¿Cuáles son los valores de velocidad que ustedes son los que tienen que determinar? Obviamente, primero, si el fluido es newtoniano, esa velocidad tiene que ver con el caudal es velocidad por área. Entonces la velocidad es prácticamente única. ¿Se acuerdan cuando vimos flujo turbulento? La velocidad era prácticamente única, que era igual a velocidad por área. Ahora, si el flujo es laminar, ¿cuál es el valor de velocidad? También lo vimos en fenómeno de transporte, que era igual a la media entre 0 y la velocidad máxima en el centro, o sea que era la velocidad sobre 2. ¿Se acuerdan, no es cierto? Bien, ahora, ¿qué pasa si es un plástico? Porque en el fluido plástico los valores de velocidad son distintos. Son distintos respecto de la posición en un corte transversal. ¿Cuál es el valor que yo voy a usar? ¿No? Y bueno, ahí seguramente tendremos nosotros que obtener la integral de la velocidad respecto del área y la dependencia de cómo cambia la velocidad con el radio. Esa dependencia la van a encontrar según el tipo de fluido plástico o plástico real que estén tratando. Son los únicos dos cambios que se presentan sobre todo en los términos dinámicos de la expresión de balance de energía mecánica. Respecto a los estáticos no hay problema. Esos son estáticos, están ahí quietos. Una vez que ustedes han definido las posiciones, ya tienen definido los Z y habiendo definido el proceso, tienen definido los valores de presión. No así los valores de velocidad, que no es que ustedes la definan, sino que más bien tienen que ver con el comportamiento del fluido. Y peor, respecto del factor de fricción. ¿Está claro todo esto? Es mucha información, chicos, para un día, pero bueno, es así. Y hoy, por hoy, tengo que avanzar un poco más, incluso en el tema. Es más, a mí en general me gusta un poco más la presencialidad porque
Les puedo mostrar mucho más elementos y acá la máquina lamentablemente estoy medio comprimido en cuanto a mostrarles, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las normas, todo lo que tiene que ver con las distintas presentaciones eh, de distintos procesos industriales, como para que ustedes tengan una idea más acabada de lo que uno pretende en esta materia. De todos modos, vamos a hacer un problema, eso no les quepa duda, para clarificarles un poco más el tema. No, no de verificación, sí de diseño, porque la verificación más bien la van a ver en las partes prácticas, que ya la deben haber visto con Claudia y con Romina Guaranca. Bueno, chicos, vamos a pasar ahora. Bueno, fíjense, acá está, fluidos, en el caso de que hablemos de fluidos newtonianos, si el régimen es laminar, se usa Hagen-Poiseuille, y si es turbulento, usaremos la ecuación de Chen. Acá está el valor de Reynolds, en el caso de que el fluido sea newtoniano. Bien, acá están las expresiones de Chen y la expresión de Hagen-Poiseuille, que es esta, y esta es la expresión de Chen, según el régimen que ustedes estén presentes. Esto tiene que ver con los distintos... este ábaco es un ábaco viejísimo, es un ábaco del año 50. Se lo usan todavía, y se lo usan fundamentalmente para que ustedes, no para que ustedes crean que todavía existen los tubos estirados, por ejemplo. Acá vamos a tomar este ejemplo, ¿no? Acá tenemos tubos estirados con una rugosidad de 5 por día a la sexta. Hoy por hoy hay tubos estirados que estamos ya en el orden de 10 a la séptima prácticamente, ¿no? Respecto del acabado superficial. Porque cada uno de estos, este valor de rugosidad tiene que ver con el acabado superficial. En la medida que el acabado superficial sea más pulido, tendrá menos generación de pérdidas por rozamiento. Por eso acá están los que tienen menos pérdidas o sea, los que tienen menos rugosidad relativa y que obviamente van a incidir en la ecuación del WF en forma menor que aquellos que tienen más rugosidad. La rugosidad es a ver si tengo por acá alguna vista. Bueno, esto ya es todo de fenómeno de transporte, así que no lo vamos a ver. Más bien lo vamos a ejercitar hasta acá. Una vista, no tengo una vista, pero bueno, lo vimos en fenómeno de transporte, la rugosidad tiene que ver con el acabado superficial y en general es una medida de la longitud, ¿sí? De la longitud superficial, la longitud superficial media. Bueno, hasta acá vamos bien. Ahora, dijimos que las cañerías que ustedes se van a encontrar, en el caso que tengan que hacer una verificación, ya van a estar, la van a poder ver, la van a poder observar y buscar eventualmente, primero, la procedencia, segundo, la norma respecto de esa procedencia, y tercero, algunas cualidades que se la van a dar la norma seguramente respecto de su espesor. ¿Mm? ¿Qué quería decirles con esto? Bueno, claro, recalcar fundamentalmente que ustedes primero tienen que saber la procedencia, o sea, si las cañerías son francesas, son argentinas, son estadounidenses, son, ¿quién más hace acero? Procedencia japonesa o rusa, obviamente, si bien todas están normalizadas de acuerdo a su norma. Yo les había dicho que hay hoy por hoy un intento respecto de la apertura global que hay, tratar de homogenizar y de normalizar todos los productos de modo tal de que
puedan ser comercializados en todo el mundo. No se avanzó sobre el tema, se sigue avanzando sobre el tema, pero bueno, las que más hoy predominan en el mundo, por ejemplo, fíjense ustedes acá que yo les decía que una de las formas de medir el espesor de una cañería y que tiene que ver con la resistencia mecánica, que es el número de cédula o número de schedule, vamos a encontrar distintas expresiones. Por ejemplo, las normas ASA, las normas americanas, la American Standard Association, presenta esta expresión para el cálculo de las presiones de ruptura, digamos. ¿De qué está hablando esto? ¿Ruptura de quién? Obviamente la ruptura del caño, porque yo coloco un caño para trasladar un fluido y fundamentalmente lo primero que tengo que definir es cuál es la presión que está manejando ese fluido. ¿eh? Por ejemplo, si yo estoy bombeando agua con una presión de pongamos 10 kilos o 10 atmósferas y lo instalo en una manguera común, la va a pinchar, ¿no es cierto? Va a explotar la manguera en un santiamén, va a explotar, no aguanta ni dos atmósferas. Entonces, por eso se ponen caños de material más resistente y no solamente eso, sino que al aumentar el número de esqueletos le estoy aumentando el espesor de ese caño y le estoy dando más resistencia a la cañería para soportar mayores valores de presión interna, para que el caño no se termine rompiendo, digamos. ¿Y por qué me dirán ustedes cuándo se usan esos valores de presión mayores? Y bueno, cuando ustedes estén frente a una planta de servicio, una planta auxiliar, donde estén generando energía, entonces allí los valores de agua, por ejemplo, los valores de presión de agua son muy altos, ¿no? Y va a depender de lo que ustedes depende de la planta de servicio que estén manejando, me refiero, y de la necesidad de vapor que tengan. ¿Qué tal? ¿Cómo la llevamos hasta acá? Nadie me contesta, alguien me puede contestar. Sí, profe, todo bien. Todo bien, bueno. Eh, Vamos a seguir entonces. A ver, ¿dónde estamos? Bueno, ya vimos lo que es el número de schedule. Una de las expresiones del número de schedule, acá están todas en el libro, pero bueno, la que vamos a manejar nosotros, que seguramente ya se la debe haber mostrado Claudia y Romina, es 1000 por P sobre S, ¿no es cierto? Esta. A ver, pucha. Tengo el dedo la máquina muy sensible. Esta. Que el número de schedule es igual a 1000 por sigma sub t sobre el sigma admisible. Este sigma sub t se refiere a las tensiones de trabajo y este sigma admisible se refiere fundamentalmente a la tensión capaz de soportar el material. No se olviden que ustedes dentro de la gran variedad de cañerías pueden usar cobre, pueden usar acero comercial, pueden usar madera, pueden usar plástico, y las tensiones van a variar de acuerdo al tipo de material. Y la tensión de trabajo que ustedes van a usar adentro tiene fundamentalmente que ver con el número de schedule. Por eso es importante que ustedes sepan el número de schedule. Además, ustedes no van a producir la cañería
que necesitan. Ustedes van a ir a comprar la cañería y cuando compren la cañería tienen que dar el diámetro nominal de la cañería y tienen que dar el número de schedule. Son las dos condiciones que le va a pedir el proveedor de cañería. O salvo que ustedes le pidan además que le hagan el cálculo, ¿no? Si ustedes piden que le hagan el cálculo, bueno, ellos le van a sugerir que cañerías tienen a disposición, que a veces se hace cuando fundamentalmente los fluidos son medio complicados, se puede hacer. En muchos casos los proveedores, como la producción de cañerías es en serie, se dedican fundamentalmente a a fluidos newtonianos. Respecto de los fluidos no newtonianos, en general la mayoría de las cañerías, ustedes saben, tienen que ver con el acero inoxidable. Y bueno, los proveedores no son tantos, digamos. Sí hay proveedores inoxidables, pero son más exquisitos, digamos, porque obviamente su costo es mucho mayor. Bueno, por acá hay algunos ejemplos de tensiones admisibles de trabajo. A ver, yo lo que necesito es el concepto. Después que ustedes se acuerden o no, me va y me viene, digamos. Y fundamentalmente lo que ustedes tienen que saber es usar los abacos que hay, usar y saber qué es lo que, cuál es su relación con los proveedores, cómo conseguirlos y cómo dirigirse a ellos. ¿Mm? No es lo mismo ir al súper y agarrar una manguera que ustedes necesitan para regar el parque que buscar una cañería para trasladar chocolate. No es lo mismo. Bien, ahora vamos a ver un elemento más antes de entrar al manejo de... A ver, no sé si ver esto. Si bien ustedes han hecho problemas en fenómenos de transporte, de curvas de sistema. ¿Se acuerdan de las curvas del sistema? O sea, yo agarraba la expresión esta de balance de energía mecánica y le daba distintos valores de velocidad y veía qué valores de W conseguía. Entonces graficaba la velocidad en función del W y me daba una curva que se denomina curva del sistema. ¿Se acuerdan de eso, no? De todos modos, es importante que lo sepan. Tienen que saberlo. Entonces, la curva del sistema no es otra cosa que tiene que describe el sistema de bombeo, digamos. Primero, entonces, ustedes definen cuál es la instalación y sobre el valor de la determinación del W. Cuando hablo del W me refiero a este W. Para que de la ecuación de este W. Lo ven acá, ¿no es cierto? Del W de la ecuación de diseño. ¿Está? Bien, vamos de nuevo para abajo. Porque si no, no me van a entender. Como verán, esta materia está cargada de cuestiones técnicas, heurísticas, de diseño, no sé, tiene una amplitud muy grande respecto de los conocimientos para el soporte, para que ustedes puedan diseñar o verificar. Bueno. SW nosotros dijimos que en muchos libros, incluso en el Alonso, le llama cargas. En otros libros le llaman altura, ¿se acuerdan? Porque los valores en sistema técnico los daban en pies, o en metros de columna, y si por ejemplo es agua, se refiere a metros de columna de agua, o supongamos que sea jugo en pies de jugo, en la jerga natural ingenieril, digamos. Entonces, ese W yo lo podría representar como un H. Acá hacemos nosotros la analogía. La altura dinámica de bombeo
o ADT, que no es otra cosa que el W, cambiando los valores de velocidad o de caudal, nada más que para generar una curva. Fíjense que acá hacemos igual a H, que depende de Q, es igual a esta expresión que está acá y que tiene que ver, como vimos en la ecuación de balance de energía mecánica, la diferencia de presión, la diferencia de altura, y fundamentalmente colocamos los términos dinámicos de energía cinética y de pérdidas por fricción en función del caudal. Los valores de velocidad los vamos a poner en función del caudal. Entonces, definido de esa manera, nosotros podemos obtener un valor de una expresión de factor de fricción. Un valor de factor de fricción definido de esta manera, digamos, definido en función no de la velocidad, sino definido en función del caudal y del área. Simplemente modificando, ustedes fíjense que acá era b cuadrado y al b cuadrado lo reemplazo como Q es igual a b por a, entonces b será igual a Q sobre a. Y A es pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Entonces lo voy reemplazando. Se ve, ¿no es cierto? Es digamos, otra presentación matemática. Bueno, si yo grafico esa curva, me va a dar esta forma, esta que ven acá. ¿Por qué tengo que hacer esta curva generalmente? Cuando yo estoy por seleccionar la bomba, porque la intersección de la curva del sistema con la curva, esta curva de la bomba que se ve acá de H en función de Q, es la que me va a proveer el fabricante. Es la que me va a dar el proveedor, de acuerdo al modelo de bomba, etcétera, etcétera. Entonces, en función de eso, en función de esto, el punto de intersección es lo que yo voy a llamarle punto de operación. Ya es el punto de bombeo con el que va a estar trabajando la bomba. No es el punto de trabajo, es el punto de operación. A ver, ¿cómo se los explico? Supongamos, a ver, acá. De todos modos, esto yo se lo voy a reexplicar de nuevo. Supongamos que yo esté trabajando, esté intentando bombear 15 litros por segundo de agua. Entonces, fíjense acá, a 15 litros por segundo, de acuerdo a mi curva del sistema, yo para ese caudal, lo que estoy requiriendo es acá 26 metros de columna de agua. O sea, mi sistema está preparado, necesita 26 metros de columna de agua. ¿Estamos? Ahora, ese es el punto de trabajo. Es el punto que mi curva del sistema dice que necesita para producir el traslado de ese fluido newtoniano. Ahora, ¿qué es el punto de operación? Fíjense que 26 estaría acá. A ver, para 15 estaría acá. Este sería el punto de trabajo, porque la curva del sistema me da a mí el punto de trabajo. Pero, ¿qué estoy leyendo yo con la intersección de la curva del sistema y de la curva de la bomba? Que aparece un punto de operación. ¿Eso qué significa? Que la bomba, en realidad, la bomba tiene una capacidad para proveerme 30 metros y además para bombear casi 18 litros por segundo.
más de lo que necesito. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué va a pasar? Digamos, porque de golpe es como que la bomba me está dando más de lo que yo necesito. Bueno, ese valor se llama valor de sobredimensionamiento. Lo que me está indicando la diferencia entre el punto de trabajo y el punto de operación es cuán sobredimensionada está la bomba. Entonces, ese sobredimensionamiento, ¿se acuerdan que lo vimos también un poco en fenómeno de transporte? No tiene que ser mayor al 10%, 20%, 15%, 10%. Si tomamos 10%, no, tengo que hacer los cálculos y ver si esta diferencia entre este punto y este punto, acá, en este triángulo, acá se ve, ¿no es cierto? Si esta diferencia en H y si esta diferencia en Q es o no superior al 10%. Si es superior al 10%, significa que la curva o que el fabricante me está proponiendo una bomba demasiado sobredimensionada. Cuanto más grande la bomba es más cara. Entonces, ¿qué significa? Que yo tengo que elegir una bomba más pequeña. Entonces, tendré que pedirle al proveedor una bomba cuya curva esté más abajo, digamos. ¿Se entiende, no es cierto? Entonces, el cruce va a ser más abajo y esta diferencia en este triángulo va a ser menor. ¿eh? Y en la medida que yo esté en el 10%, creo que ese es el número que proponía Timmerhouse, estaré bien. Si no, no estaré bien. ¿Se entiende, no, chicos? Bueno, wow. Ahora tendremos que entrar a lo que es el NPCH, que es la carga neta de aspiración de la bomba. Pero no sé si entrar acá, chicos. La verdad que esto es medio largo. Bueno, a ver, volvamos de nuevo para atrás, porque yo les tengo, lamentablemente las teorías son así, digamos. Son pesadas y uno tiene que pisar todo lo que uno pueda. Fíjense acá. Yo lo que estoy poniendo, reemplazando los valores de velocidad respecto de o para un fluido newtoniano. En el fluido newtoniano la velocidad es igual a velocidad por área. ¿Sí? Pero el caudal no se representa de la misma forma para los fluidos no newtonianos. Para algunos sí, para otros no. Entonces, seguramente que si yo quiero obtener la curva del sistema para un fluido no newtoniano, esta expresión que está escrita allí no me sirve. Pareciese que eso sería así. Realmente es así. Entonces, tenemos que irnos a analizar qué pasa con los fluidos no newtonianos. Dejemos por ahora de lado el tema del NPCH, que lo vamos a tocar más cerca del final cuando veamos selección de bomba. Por ahora me interesa este tema respecto de los fluidos no newtonianos. Los fluidos no newtonianos, ustedes saben muy bien que que tenemos que distinguir aquellos que siguen la ley de potencia, los plásticos de Bingham, o los que siguen el modelo de Herschel-Berkeley, y son los siguientes, digamos. Fíjense, acá tenemos fluidos, en el caso que sigan la ley de potencia, que son los pseudoplásticos y los dilatantes, los valores de velocidad están expresados de esta manera. Esta es la expresión. Miren la información que les estoy dando. No es fácil de conseguir esta información, y que van a depender fundamentalmente, como ustedes saben, de los factores reológicos que son N y K. N y K. Bien. Esas son las expresiones, esta expresión, que les van a permitir a ustedes obtener el perfil de velocidades para fluidos no newtonianos. Obviamente, primero los independientes del tiempo. Después se verán los dependientes del tiempo. Y dentro de los independientes del tiempo tenemos los que
se rigen por la ley de potencia o los que se rigen por el modelo de Hertzsprung-Barclay, que son los plásticos ideales y plásticos reales. Esto es largo, chicos, ¿eh? Bien, entonces esta expresión a mí que me da los valores de velocidad en función de R. Yo puedo conocer dentro de la cañería cuál es el perfil de velocidad. ¿Para qué quiero sacar yo el perfil de velocidad? Bueno, si yo tengo esta expresión, no se olvide que dijimos que, que cuando vimos acá la expresión de... vámonos para atrás. La expresión de balance de energía mecánica reemplazaba el valor de B, era único en el caso de que el fluido sea turbulento. En el caso de que sea laminar, era la velocidad máxima sobre 2. O sea, siempre y cuando se cumpla que caudal es igual a la velocidad por área. Acá también se cumple que el caudal es igual a la velocidad por el área. Pero, ¿cuál es el tema? Que las velocidades son distintas, porque tienen un perfil de velocidad distinta. Al tener un perfil de velocidad distinta, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Es meter la ecuación de caudal es igual a la integral de la velocidad por el área. Entonces, para determinar la integral esa, necesito el valor de la función de la velocidad. ¿Se entiende, no? Por eso es que les doy la expresión esta que figura acá. Denme un segundo, chicos. Denme un segundo. A ver. Es que tantas idas y vueltas se me ha complicado. Bueno, ahí está. Ay, qué cosa seria. Acá está. Tengo el sensible. Fíjense que acá está el valor de la dependencia del radio respecto de la velocidad, que le da el perfil. Aguántenme en un segundo. ¿Hola? Qué bueno. Volviendo, chicos, ya estamos de regreso. Es complejo este tema, ¿eh? Es muy amplio. Bueno, si queremos hacer un buen trabajo, en el caso de que tengamos que realizar la curva de sistema para un fluido pseudoplástico o para un dilatante, sí o sí tenemos que resolver ese integral, que la caudal es igual a la integral de la velocidad por el diferencial de área. El diferencial de área está en función del diferencial del radio. Entonces yo tengo que meter la velocidad en función del radio, que es esta expresión. La meto en la integral y saco la dependencia del caudal. ¿Mm? Así de simple. ¿Y cómo se compleja, digamos? Para fluidos no newtonianos. Ahora, para plástico de Bingham, la historia no es tan sencilla, porque ya va a aparecer el valor del radio para la vena central, porque no se olviden que en el caso de los plásticos de Bingham se produce una vena central. ¿Me entienden? Y ya la expresión va a estar en función del valor de la tensión de fluencia, que es este. Entonces voy a obtener una expresión, fíjense, medio parecida a la que cumplen a la ley de potencia, pero distinta. ¿eh? Donde va a quedar la expresión en función de ese valor de tensión de fluencia. Y queda en función de R para que ustedes puedan meterlo en la expresión de la integral. Y donde N es la viscosidad plástica, porque obviamente estamos hablando de fluido plástico de Bingham. Pero bueno, eso no es problema porque eso ya es una constante. Ahora tenemos los fluidos de Hertzsprung-Barclay que se complejan un poquito más, digamos, y que tienen esta expresión para el cálculo de la velocidad.
Me siguen, chicos, ¿no? Me siguen, que es bastante delicado el tema. Bueno, y acá tenemos ya resumido para que ustedes lo puedan usar directamente cuáles son los valores de caudal volumétrico de acuerdo al tipo de fluido no newtoniano que se encuentra presente. O sea, fundamentalmente los que cumplen la ley de potencia, los los fluidos plásticos de Bingham y los que siguen el modelo de Hertzberg que tiene que ver con los fluidos plásticos reales. Bueno, está hasta acá, ¿no es cierto? Estamos hasta acá. Ahora, fíjense que hasta acá nosotros no hemos hablado de los fluidos dependientes del tiempo, porque eso aparece otra diferencial más, que es el diferencial del tiempo. Y tampoco hemos hablado de los fluidos viscoelásticos, que se compleja mucho más todavía porque su comportamiento, como ustedes saben, es terriblemente distinto respecto del resto de los fluidos. Si quieren meterse en ese tema, yo tengo por ahí algunos papers de trabajo al respecto, pero bueno, a ver chicos, lo importante que ustedes sepan es que si les toca trabajar con una pintura, con un esmalte sintético, la cuestión se compleja un montón, digamos, ¿no? Si tienen que diseñar, la información es muy restringida, no está para todo. Pero ustedes sí tienen que saber que no se trata como un fluido newtoniano ni como un no newtoniano. Se tiene que tratar como un fluido reopéctico o tixotrópico, digamos. Y para eso tienen que conocer las ecuaciones. Si no, eh, cuando ustedes quieran hacer el cálculo de la bomba no les va a servir, digamos, porque los errores que van a cometer son muy grandes. Bueno, acá yo estos puntitos los voy a pasar, porque bueno, están de todos modos, si ustedes quieren leerlos, fíjense que acá tenemos los distintos valores de los parámetros en el caso de que estemos en presencia de fluidos plásticos, los distintos valores de M y de N. Bueno, acá nos tenemos que volver a parar de nuevo, porque acá vamos a meternos un poco más respecto de lo que hablamos al principio. Dijimos que para calcular los valores de las pérdidas por rozamiento, nos deberíamos regir por la ecuación de Chen o por la ecuación de Moody, siempre y cuando, para determinar los valores del factor de fricción, siempre y cuando el fluido que se esté tratando sea un fluido newtoniano. Ahora, si es un fluido no newtoniano, dijimos que las expresiones de Fanning dependían del número de Reynolds generalizado y que la expresión del número de Reynolds generalizado era particular para cada tipo de fluido no newtoniano. No solamente eso, sino que el factor de fricción también va a tener o se va a presentar en forma distinta según el tipo de fluido no newtoniano que se trate. Y obviamente se compleja respecto de si el régimen es laminar o si el régimen es turbulento. Ahora, tenemos una ventaja en los fluidos en general, en los fluidos no newtonianos. En los fluidos no newtonianos, y que fundamentalmente tienen que ver con la industria alimenticia, la mayoría de ellos se mueven en régimen laminar, justamente para no quitarle las propiedades, muchas de las propiedades que se degeneran, digamos, en el caso de que nosotros aumentemos la velocidad. O sea, que dependen de la velocidad. Hay muchas propiedades como una sopa, por ejemplo. Si yo no le puedo meter turbulento, porque si le meto turbulento, fíjense lo que llega a pasar, ¿no es cierto? Va a funcionar como una centrífuga. Van a tener todo pegado en las paredes. Y lo que va a salir al fondo va a ser solamente el líquido, va a precipitar rápido los sólidos que arrastre. Entonces, todo eso uno lo tiene que tener en cuenta en una industria alimenticia y fundamentalmente cómo se consigue que eso no ocurra bajando la velocidad. O sea que
Por eso les recalco, la particularidad que tienen muchos productos de la industria alimenticia es que se puedan mover o que se mueven en régimen laminar. Eh, bueno, ¿dónde estamos, señores? ¿Dónde estamos? Bueno, fíjense. Eh, para los fluidos que se rigen por la ley de potencia, van a seguir cumpliendo la expresión de Hagen-Poiseuille. ¿Se acuerdan que decía que el factor de fricción es igual a 16 sobre el número de Reynolds? Bien. Ahora, ¿qué es lo que va a cambiar el número de Reynolds? El número de Reynolds generalizado va a ser igual a 2 por 3 a la menos n por n sobre 3n más 1 elevado toda la n por la velocidad elevado a la 2 menos n por el diámetro elevado a la n por ρ sobre k. ¿Se dan cuenta? Acá ya no, lo que habíamos hablado al principio, acá Reynolds ya no es igual a ρ sobre mu. ¿Por qué? Porque no existe la viscosidad en los fluidos no newtonianos. Y fundamentalmente en los fluidos que cumplen la ley de potencia, la dependencia del Reynolds generalizado es de n y k, que son los dos valores que distinguen, digamos, ese comportamiento geológico en los no newtonianos. ¿Estamos? ¿Por qué hago énfasis en esto? En cómo se calcula el Reynolds y cómo se calcula el factor de fricción. ¿Por qué? Porque necesitan el valor de factor de fricción para calcular las pérdidas por fricción. ¿Se acuerdan que eran igual a f de cuadrado sobre 2gc sumatoria de L sobre D más la de los accesorios? ¿Qué pasa si es un plástico de Bingham? Bueno, lo que va a cambiar en el plástico de Bingham es la expresión del número de Reynolds, que está acá, y que va a pasar a depender, fíjense, ¿no? Fíjense lo bueno de que en los plásticos de Bingham se sigue respondiendo a la ley de Hagen-Poiseuille, ¿no es cierto? Porque F es igual a 16 sobre el número de Reynolds, solo que en este caso el número de Reynolds no es para los que siguen la ley de potencia, sino es para los que son plásticos de Bingham, por eso hemos puesto Reynolds sub B, Reynolds de Bingham. Claro, solo que acá necesita una corrección. ¿Cuál es? La corrección del comportamiento geológico y que tiene que ver con estos dos términos y que van a depender de un número dimensional que se denomina número de Hertzsprung, que ya lo vimos en el fenómeno de transporte. Este número del número de Hertzsprung, que es un número dimensional que depende de fundamentalmente de una expresión de viscosidad dinámica. Bueno, acá está. Velocidad por el diámetro sobre ρ sobre el término de la viscosidad dinámica. Acá, perdón. No acá arriba, este es el número de Reynolds y este es el número de Hertzsprung. Me pasó. Bueno, está, ¿no? Ahora veamos cuáles son las expresiones para el caso de que el fluido sea el de Hertzsprung-Barclay. Si es un fluido de Hertzsprung-Barclay, fíjense en que el formato general de la expresión de Hagen-Poiseuille, fíjense qué fuerte que es, porque para régimen laminar se sigue que es igual a 16 sobre una función del número de Reynolds generalizado. Esa función tiene que ver con un montón de parámetros, parámetros de comportamiento plástico, que son M y N, y que responden a esta expresión. ¿Eh? Bueno, ¿qué más decirles? ¿Qué más decirles?
Veamos qué pasa cuando el régimen es turbulento. Esto se hace re largo, chicos. Todavía no hemos visto nada de lo que tiene que ver con el diseño. Simplemente es información para ver cómo se tratan los distintos tipos de fluidos eh, que nos puede llevar, digamos, en algunas universidades especiales que tienen que ver con el tratamiento de fluidos. Esto es prácticamente una materia de un año y que se la estoy comprimiendo para que ustedes puedan entenderlo, no para que, a ver, les doy información extra, pero fundamentalmente para que ustedes sepan que el tratamiento con los fluidos no newtonianos es muy particular y que tiene sus ecuaciones particulares. Eh, régimen turbulento. Eh, ¿Cómo se calcula el factor de fricción? ¿Se acuerdan que para fluidos newtonianos nosotros tenemos la ecuación de Chen? En este caso, acá tenemos la expresión para el cálculo del factor de Fanny en relación al número de Reynolds y respecto también de el valor del factor geológico N en el caso de que sean los fluidos pseudoplásticos o dilatantes. Esta expresión tiene un valor muy grande, no se la encuentra habitualmente, pero bueno, la cátedra ya lo ha sacado. Lo que vimos nosotros en fenómeno de transporte, que yo se los di como una etapa previa, porque sí lo definimos, en realidad ustedes habían hecho el cálculo, ¿se acuerdan? Cómo se obtenía el factor de fricción a través de la gráfica de Dodge-Metzner. Con la gráfica de Dodge-Metzner ustedes calculaban el Reynolds generalizado, entraban con el Reynolds generalizado y calculaban el factor de fricción. Esta expresión es valiosa en estos tiempos porque, como les decía al principio, los cálculos gráficos ya han quedado en el pasado, digamos, son obsoletos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? Como ustedes ya conocen MatchCAD, se carga directamente la expresión de cómo se calcula el factor de fricción. Sería una expresión parecida a la ecuación de Chen, solo que la ecuación de Chen sirve para fluidos newtonianos y esta serviría para fluidos no newtonianos, pero que cumplen la ley de potencia. Fíjense ustedes qué importante contar con la ecuación de modo tal de cargarla directamente y obtenerla. Muchas de los programas que hay hoy por hoy para hacer diseño y verificación, como el ASPEN, cuentan con este tipo de expresiones en su software, ¿no? Y algunas mucho más pulidas que otras, digamos, sobre todo fundamentalmente aquellas que tienen que ver más con el desarrollo de la ingeniería química. Pero también hay software especiales para el desarrollo de la industria de los alimentos. Hay bastante en el tema que no son productos de que yo las enseñe en esta cátedra, porque imagínense, tendría que durar más de un año y medio o dos, tal vez, para que ustedes puedan aprender todo. Pero bueno, lo importante es que ustedes sepan la diferencia y sepan que se tratan de forma distinta y sepan que hay que buscar información. Si alguna vez quieren volver, acá está la información. No de todo, porque ya les vuelvo a decir, como en el caso de los fluidos tixotrópicos o reopécticos, la información que cuenta la cátedra es pequeña porque no tenemos los equipamientos para realizar algunas mediciones y poder obtener estos algoritmos. Pero bueno, estas cuestiones de avanzada las hemos recabado de buena ¿cómo se dice? A ver, de gente que está dedicada al respecto y que consigue con alguna bibliografía especial, de buena fuente. Bueno, si en el caso de que sean los plásticos de Bingham, ¿se acuerdan ustedes que usaban una gráfica que tenía que ver con el número de Herrum? Bueno, esta es la expresión analítica para
cargarla en el matchcad y obtener directamente en función de M y del Reynolds de Bingham el valor del factor de fricción, que es el que ustedes van a usar después, obviamente, en la expresión de balance de energía mecánica. Bueno, si el modelo de Herschel-Berkeley es más complejo, y fíjense ustedes que yo no tengo información de la expresión analítica, así que acá volvemos de nuevo a este gráfico que es mucho más completo que el que vimos en fenómeno de transporte y que tiene que ver de cómo calculamos en el caso, perdón, esto es Dodge-Metzner y acá está los gráficos del plástico de Bingham y acá está lo de Herschel-Berkeley. Estos gráficos no lo vimos nosotros en fenómeno de transporte, el de Herschel-Berkeley, pero bueno, están acá. Todavía no hemos hecho el trabajo, capaz que el año que viene ya lo obtengamos de estas expresiones, la expresión analítica, que son las que ustedes cuentan acá, para el caso de que hablemos de aquellos fluidos que dependen de la ley de potencia, que es esta expresión analítica, y que está dibujada a través del gráfico de Dodge-Metzner. Nosotros la hemos obtenido de acá, digamos. Así como hemos obtenido algunas expresiones trabajando con los gráficos y con el matchcad, también la hemos obtenido para acá, para el caso de los plásticos de Bingham. Nos está quedando pendiente esta de sacar la expresión analítica para los modelos de fluido de Herschel-Berkeley. Esa todavía no la tenemos nosotros, pero yo calculo que el año que viene, Dios mediante, capaz que ya la tenemos y se las podemos ofrecer. De todos modos, ustedes lo pueden hacer, ¿no? No es tan complicado armar la expresión a partir de la cual se obtuvieron estas curvas. Bueno, ya de acá se puede complicar, ¿no es cierto? Porque acá lo único que cambia es los distintos valores de n. Cuando n cambia, las curvas cambian. Fíjese que este es para n igual a 2, creo. A ver, perdón. Sí, n igual a 0,2 y este es para n igual a 0,5. Entonces, imagínense ustedes, para distintos valores de n, las curvas se complejizan un montón. Seguramente surgirán gráficos más complejos de esto, pero bueno, la expresión se puede obtener. Hoy por hoy la expresión analítica se puede obtener, todavía nosotros no la hemos conseguido, pero ojalá tengamos un poco más de tiempo y un poco más de gente, porque solamente tenemos los dos ayudantes para hacer el milagro de enseñarles a ustedes todo esto y un solo adjunto. Capaz que el año que viene nos devuelven los ayudantes que nos hacen falta para dedicarnos a hacer todas estas cosas que son re importantes. Y para hacer trabajos de diseño o de verificación más profundo, más allá de los simples problemas que les estamos dando a ustedes hoy por hoy. Bueno, chicos, acá ya entraríamos a la parte de la selección de bombas, que todavía no quiero entrar. Sí, lo que quiero hacer es despedirme de ustedes con tratando de ver un poquito todos estos temas a través de alguna a través de algunos videos. Quería ver más que todo lo que es cañerías. Denme un segundo, vamos a ver cañerías, accesorios y después nos vamos a despedir con alguna bomba. Pero sí es importante que veamos los videos, porque si no he conversado demasiado. A ver, he tratado de comprimir todo lo que es esto, ¿no? Porque si no, el tema da para mucho más, digamos. El que quiera meterse más en el tema, bueno, que me consulten y nos vamos a meter más en el tema. Tengo muchísimo material respecto de esto.
Es más, anoche les estuve preparando uno especial de todo lo que es accesorio y cañería, pero no lo estoy encontrando ahora. ¿Dónde lo puse? Estos son temas especiales que ya están corregidos y yo voy avanzando sobre los corregidos. Fíjese la cantidad de material que tenemos acá para todas las operaciones unitarias y que después yo necesito compilarlas y volcarlas acá, digamos. Es un trabajo muy grande lo que se tiene que hacer porque son muchas las operaciones. Esto es intercambio de calor, destilación y humidificación, que ya están corregidas. Y este de bomba vamos a entrar de nuevo, porque acá tienen que estar. Ahora veamos. Capítulo 2. Ahora, ¿dónde estamos? Denme un segundo, chicos. Esto es bombas nada más. Le digo que yo lo seleccioné anoche, pero bueno, estoy un poco cansado. Me había separado todo lo que es cañería porque no está eso acá. Va a estar bravo esto, ¿eh? No un tema esto. Bueno, parece que acá no lo puse. Acá están de bombas nada más. A ver, veamos de nuevo, revisemos, ¿no? A ver, acá está bombas hidráulicas, bombas de desplazamiento, bombas centrífugas y instrumentación industrial, no sé qué lo que es. Denme un segundo, chicos, veamos qué es esto, porque yo lo tenía separado. Bueno, tengo problemitas, chicos, pero bueno, acá lo que yo intentaba mostrarle con esto era cómo estos equipos básicos en la última época, fíjense esta época, 28 de septiembre eh, del 2021, cómo todavía están desplazadas los reportes, no los reportes, sino los avances respecto de la globalización, de la estandarización de los distintos equipos industriales. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que de acuerdo a la procedencia de los equipos, todos estaban afectados por determinado tipo de normas? Y esas normas han ido evolucionando y en este tiempo de apertura global están tratando de unificarse, digamos. Entonces los avances ustedes los van a encontrar en estas, ¿no? Ojo que hay especialistas en ISO, hay especialistas en CEN, eh, en fin, ustedes, al que les gusten los fierros, se pueden meter en este tema y no van a encontrar uno en la Argentina, o capaz que en la Argentina debe haber 4 o 5, pero acá en el norte no hay ni uno. Cada vez que uno tiene que recurrir a información de este tipo, hay que dirigirse a Europa directamente o algunos organismos que tienen que ver con estos temas. Bueno, yo voy a salir de acá porque era para mostrárselos. Vamos a perder más tiempo porque el reporte del 2020 es muy largo, pero bueno, sirve para que ustedes sepan dónde están parados y hacia dónde va el mundo hoy. Por eso les mostraba que incluso hay reportes que se van a hacer en septiembre de este año y en octubre de este año, donde se van a mostrar los avances en cuanto a estandarización de los distintos elementos que necesitamos para montar una planta.